Entonces está así, ¿verdad? Tenemos estas instrucciones, la de carga, la AND, la OR y la resta, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, vamos a recorrer todas. Vamos a poner en el ciclo de reloj, 1, estamos así, ¿verdad? Carga está en el ciclo de, ¿qué? Que está en la etapa de búsqueda, estamos aquí, ¿verdad? En el primer ciclo de reloj. En el segundo ciclo de reloj estamos así. Carga ya está en decodificación. La AND está aquí, en búsqueda, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué dice la etapa destino. ¿Cuándo vamos a hacer los paros? Dice, cuando en la etapa de ejecución el destino es igual a un operando en la etapa de decodificación. Etapa de búsqueda y decodificación. Entonces, cuando un operando en la etapa de decodificación es igual a ¿qué? Al destino en la etapa de ejecución. Entonces, ahorita la de carga está aquí, en decodificación. Carga ya está en ¿qué? En ejecución. ¿Y cuál es el destino? Ese 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, el destino es igual a ¿qué? A un operando en la etapa de decodificación. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Se tiene que detener AND y OR. ¿Sí? AND y OR. AND está aquí, en decodificación. OR está en ¿qué? En búsqueda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a detener esas dos instrucciones. Esta va a pasar a la siguiente etapa. Y aquí se va a hacer una operación. ¿Sí? Se va a hacer una operación. Ahí está. Entonces, ¿cómo se puede hacer una operación? Vamos a ver por acá. Fíjense que en la etapa de ejecución, que era lo que tenemos aquí, en la etapa de ejecución se crea el no operación. ¿Cómo se va a crear el no operación? Con los registros del pipeline se le va a mandar un clear. ¿Sí? A mandar un clear a este registro, todo lo que vamos a tener aquí a la salida de este registro va a ser 0, ¿no? Y el no operación pues son 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos aquí una operación. ¿Cómo detenemos estas dos instrucciones aquí? En la etapa de ¿qué? De codificación y búsqueda. En la etapa de codificación, aquí está, se va a mandar, aquí incluso aquí dice la señal, ¿no? Stall D, el paro en la etapa de decodificación, y Stall F, el paro en la etapa de búsqueda. Entonces se le va a mandar aquí el enable para que los registros mantengan la misma información. ¿Sí? Entonces mantienen la misma información, por lo tanto no va a cambiar la instrucción que está en la etapa de ¿qué? De codificación, ni la que está aquí en la etapa de búsqueda. ¿Sí? Se detienen estos dos registros, se mantiene la misma información. ¿Sí? Para eso tenemos los enables. Aquí está la señal de paro para ¿qué? Búsqueda, y la señal de paro para decodificación. El clear, ¿para quién? Para la etapa de ejecución, y se genera el no operación. ¿Sí? Llega y puso el ciclo de reloj. ¿Y qué pasa? Entonces, esta pasó a ¿qué? A memoria. Aquí tenemos el no operación, y esta sigue en ¿qué? Decodificación y búsqueda, ¿verdad? En el siguiente ciclo de reloj, ahora sí pasamos las instrucciones a la siguiente etapa. Así, ¿verdad? Entonces la de carga ya está en write back. En operación está ¿qué? En memoria. La AND está en ¿qué? En ejecución. ¿Sí? La AND está en ejecución. Pero aquí tenemos otra vez lo que habíamos visto la clase pasada. Que tenemos que hacer el ¿qué? El forward.
¿De quién? De ese 0 a la etapa de ¿qué? De ejecución. ¿Por qué? Porque un operando de esta instrucción, pues es ese 0, ¿verdad? Y es el destino que tenemos aquí en donde, en la etapa de write back, que era lo que habíamos visto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hacemos el forward? Cuando un operando es igual a ¿quién? A un destino en la etapa de ¿qué? De write back o de memoria. ¿Sí? Entonces aquí el destino está en ese 0. Entonces vamos a hacer un forward de lo que tenemos, lo que tiene ese 0 hacia acá, ¿verdad? Y es lo que tenemos aquí en esta figura. ¿Dónde está? Aquí está el forward, ¿no? Lo sigue mandando. De la etapa de ¿de qué? De write back, aquí está, ¿no? Y lo mandamos a la etapa de ejecución. ¿Sí? Bueno, entonces, de esa manera es como se hace el ¿qué? El no operación o los paros, ¿sí? Que era lo que estábamos viendo. Y bueno, como todavía no se ha escrito el resultado en ese 0, aquí todavía no se manda al registro, al archivo de registro, ¿verdad? Por eso es que se hace el forward. ¿Qué otra cosa necesitamos aquí? ¿Qué pasa? A ver, la única que necesita hacer forward, ¿quién es AND? ¿La instrucción OR necesita hacer un forward o no? ¿La instrucción OR va a necesitar hacer un forward también? No lo va a necesitar, ¿verdad? Porque en el siguiente ciclo de reloj, ¿qué pasa? Ya vamos a tener escrito el resultado en ¿dónde? En ese 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya está en ese 0. ¿Sí? Esto ya, incluso ya salió, ¿verdad? Ya tenemos el resultado en ese 0. ¿Qué más? Aquí. La OR ya no lo necesita, ya no estamos a hacer ¿cómo se llama? El forward. ¿Por qué? Porque ya un operando es ese 0, ¿verdad? Ya lo tenemos, ya lo podemos leer de quién, del registro, del archivo de registro, ¿verdad? ¿Sí? Y pues ¿qué otro? Ya no hay ningún otro problema aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver aquí la figura. Aquí está, ¿verdad? Entonces solamente se hacía un forward de ese 0 hacia la AND cuando está en ¿qué? En ejecución. Aquí ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se escribe al principio del ciclo, pero ya se puede leer del archivo de registro, ¿verdad? Aquí en el ciclo 5, para la instrucción OR, que era lo que les acabo de decir. Y pues esta menos, ¿verdad? Esta pues ya está guardado el resultado en ese 0, ¿verdad? Entonces esos son los paros. Y aquí está nuestra ruta de datos con su unidad de detección, ¿verdad? Entonces, a ver, quedamos que, ¿qué? ¿Cuándo se hacen los paros? Cuando el registro destino, ¿cómo era? ¿Cómo les dije? Anótenlo porque no se les va a olvidar, ¿verdad? Entonces dice que el destino en la etapa de ejecución es igual a un operando en la etapa de decodificación. Esos son los paros o está, cuando vamos a hacer paros. ¿Y cuándo vamos a hacer los forward? Dice cuando el destino en memoria o write back es igual al operando en ejecución. Entonces aquí está, a ver, el destino. Fíjense, cuando nosotros, ¿cómo vamos a saber si el registro es ¿cómo se dice? Destino. Aquí lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo estamos manejando de esta forma. ¿Sí? Como lo fuimos manejando así,
Por eso es que nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Quito el no operación. Vamos a quitar el no operación. Sí, pues yo creo que lo van a tener que hacer así, porque si no, no se van a dar cuenta, o sí, ¿verdad? Entonces aquí está el destino en la etapa de ¿qué? De ejecución es igual a ¿qué? A un operando en la etapa de decodificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Los paros o stats, como dice. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces a partir de aquí? Ajá, crear una operación. ¿Cómo damos el no operación? Pues dándole un clear a este registro del pipeline. Está aquí en la etapa de ¿qué? De ejecución. ¿Qué es lo que tenemos aquí, verdad? El clear para crear el no operación. Entonces, fíjense, les digo, aquí nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque lo hicimos así, ¿verdad? Pero si no lo vamos viendo instrucción por instrucción, aquí lo vemos en nuestra ruta de datos. Uno de estos dos registros es operando y uno de estos dos registros es destino. Entonces, por eso aquí tenemos un registro destino y puede ser igual a cualquiera de estos dos, ¿verdad? Entonces, aquí están los dos operandos en la etapa de ¿qué? De codificación, y el destino en la etapa de ¿qué? De ejecución. Este va a pasar para acá, ¿no? Y hasta acá se sigue, ¿no? Sí, pero aquí ya se tiene. Entonces la unidad de detección pues compara este registro con cualquiera de estos dos. ¿Sí? Este registro con cualquiera de estos dos y nos va a generar ¿qué? El clear aquí y nos genera los enable para mantener las instrucciones en las etapas que estaban. Y aquí mismo también vemos lo que es el ¿qué? El forward, ¿verdad? Cuando hacemos el forward, vamos a poner otra vez aquí una operación. Cuando necesitamos hacer un forward, pues tenemos que checar aquí nuestros operandos. Fíjense, un operando en la etapa de ejecución es igual a ¿qué? A un destino en la etapa de write back, ¿verdad? Sí, este es un destino en la etapa de write back y es un operando en la etapa de ¿qué? De ejecución. Entonces hay que hacer un forward de lo que se tiene aquí, mandarlo ¿a dónde? Pues acá, ¿verdad? A estos operandos. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Sí, aquí se manda el resultado y con estos multiplexores pues se selecciona, ¿verdad? Se hace el forward de la etapa de write back a la etapa de ejecución. ¿Sí? O también cuando se hace el forward, bueno, aquí ya tenemos el no operación, pero si no tuviéramos esto, no se puede. Tendríamos que tener a ver. Tendríamos que tener aquí el otro operando viene de aquí, de la etapa de memoria. A la etapa de ¿qué? De ejecución. ¿Qué era lo que tenemos por acá? Aquí está, ¿verdad? De aquí para acá, ¿verdad? O de aquí para acá. ¿Ven? Sí, son los forward, ¿verdad? Que era, por ejemplo, aquí. Ese 0 hasta acá, ¿verdad? Se hace el forward de la etapa de memoria o de la etapa de ¿qué? De write back. Aquí en ¿verdad? Bueno. ¿Alguna duda, compañeros, con esto? Con
¿cómo se llama? Con los hazards o peligros de datos. ¿Cuándo se hace el forward o cuándo se hace el paro? ¿Cuándo dijo que se hacía el paro, profe? El paro, cuando uno operando en la etapa de ejecución, es igual a ¿qué? Uno operando en la etapa de ¿qué? No, a ver, ¿cuál el paro dice? Sí, en la etapa de ejecución, el destino es igual al operando en la etapa de decodificación. Sí, entonces, en la etapa de decodificación, ¿verdad? Sí, ¿qué era lo que tenemos acá? Está en la etapa de decodificación. Y estaba aquí. En ejecución, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, destino es igual a un operando de acá. Okay. Bueno. ¿Por qué no se puede hacer forward con esto directo? ¿Qué pasa si lo recorremos aquí? ¿Por qué no se puede hacer forward? Si se acuerdan que cuando se hace forward, vamos a recordar aquí. Fíjense. ¿Dónde está? ¿Cuándo se puede hacer forward? Por ejemplo, acá está el destino. Aquí en el primer ciclo, ¿dónde va? Hasta el quinto ciclo tenemos el resultado en ¿dónde? En ese 0, ¿verdad? Pero se hace un forward de aquí, en el ciclo 4, para la AND. ¿Sí? Se hace el forward cuando estamos en la etapa de memoria y AND está en la etapa de ¿qué? ¿En qué etapa está la AND aquí? En el ciclo 4. En ejecución, ¿verdad? Y la suma en la etapa de ¿qué? De memoria. ¿Sí? Aquí en el ciclo 4. La suma está ¿qué? En memoria. La AND está ¿qué? En ejecución. Entonces, de memoria se está haciendo un forward hacia acá, ¿verdad? Hacia la etapa de ¿qué? De ejecución. Entonces, de memoria se hace un forward en la etapa de ¿qué? De ejecución. ¿Por qué no se pudo hacer aquí? A ver, vamos a ver. Entonces dice esto. En el primer ciclo estamos aquí. Está, ¿verdad? Después vamos a poner esta. Y ya el segundo ciclo. Ya estamos así, ¿verdad? ¿Sí? Después hacemos esto. En el tercer ciclo. La suma hace ¿qué? Ejecución.
La AND está aquí, en decodificación, y la OR en búsqueda. Después hacemos esto. En el siguiente ciclo de reloj, ya vamos a quedar así. Ahí está. La A necesita ¿qué? Un operando, el operando que es S0. Pero no hemos escrito el resultado en S0, ¿verdad? Todavía no lo tenemos en S0. ¿Por qué podemos hacer un forward de aquí, de la etapa de memoria, hacia la etapa de ejecución de lo que tiene S0? Aquí sí se puede, ¿sí está claro? Sí, ¿verdad? Sí, porque cuando vamos a regresar un ciclo. Vamos a regresar un ciclo. Ahí está. La suma hace la suma de los dos operandos y ya tenemos el resultado aquí en la ALU. Cuando llega el pulso de reloj, ese resultado se guarda en un registro aquí del pipeline, ¿verdad? ¿Sí? Y pasamos para acá. Ahí está. Entonces, ahorita tenemos el resultado aquí en un registro, en el registro del pipeline. ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer el forward de aquí para acá? Y con estas otras de abajo no lo podemos hacer. Aquí sí, ¿verdad? Porque yo ya tengo el resultado y se lo puedo mandar el resultado que voy a cargar en S0 como un operando hacia acá, ¿verdad? Y cuando hago la carga, ¿por qué no puedo mandar lo que tiene S0? Ya se hizo la carga, ya se leyó el dato, todavía no se ha leído. Todavía no se lee, ¿no? Cuando estábamos aquí. Por eso necesité el paro, ¿no? Por eso necesitábamos hacer el paro. Estábamos aquí. ¿Qué tenemos aquí a la salida de la ALU? Lo que hace la ALU es calcular la dirección de la memoria donde se va a leer, y es lo que tenemos, ¿verdad? Pasa a la siguiente etapa, en el pulso de reloj, pero no hemos leído el dato, ¿verdad? No hemos leído el dato. ¿Sí? Entonces, pasamos para acá. No hemos leído el dato y nos detenemos aquí. ¿Verdad? Ahora sí. Viene el siguiente pulso de reloj y avanzamos, ¿verdad? ¿Hasta dónde íbamos? Hasta el sur, ¿sí, verdad? Hasta acá. Ahora sí, ya pasamos la etapa de memoria. Ya se cargó el dato, ¿verdad? Ya lo tenemos, el dato ya lo tenemos aquí en un archivo del pipeline, pero no lo hemos escrito en el registro S0. ¿Sí? Una vez que pasamos esta etapa, es que ya leímos el dato. Acuérdense cómo hacemos la escritura al principio del ciclo, ¿verdad? La lectura la hacemos al final del ciclo. ¿Sí? Entonces, estamos en el ciclo 1, 2, 3, 4. En el ciclo 5 ya tenemos el dato que leímos de la memoria. Pero no lo hemos guardado en S0. Por eso no lo podíamos mandar de esta etapa hacia acá, ¿verdad? Entonces, ahorita como ya lo tenemos aquí en el archivo, en el registro del pipeline, ya se lo podemos mandar aquí a la etapa de ¿qué? De ejecución. Entonces, pues nada más hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si ya tenemos el dato, ¿no? Para mandarlo. ¿Sí quedó claro eso, compañeros? Bueno, entonces, aquí.
Vamos aquí a los peligros o hazard de control, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿cuándo se va a presentar el problema? Cuando no se sepa qué instrucción es la que se va a buscar, ¿verdad? Bueno, entonces dice, ¿qué es lo que se hace? Es una predicción, ¿no? Si se va a tomar o no se va a tomar el branch. Bueno. Entonces aquí está un ejemplo, otra vez, con un branch. Vamos a ver si se toma o no se toma el branch. ¿Hasta qué ciclo se tiene la decisión? Dice que hasta el ciclo, ¿qué? 5. Hasta el ciclo 5. Hasta el ciclo 5. Una vez que sí se toma el branch, pues se tiene que dar el salto aquí. Entonces esta instrucción es la que va a entrar, ¿qué? En búsqueda. Y todas estas instrucciones, pues ya las desechamos. ¿Cómo las desechamos? Hacemos una operación. Le damos clear a todos los registros del pipeline y todo se pone en 0. Entonces ya no se va a hacer nada. Entonces, ¿cómo se vería esto? Vamos a ver, vamos a hacer el ejemplo. Igual, vamos a copiar hacia acá. Y vamos a ver dónde está. Este es el que ya está modificado. Vamos a copiar este otro. Entonces dice, vamos a irlo haciendo otra vez por ciclos. Primero vamos a tener nuestro branch en el primer ciclo. Vamos a ponerlo aquí. Está en ¿qué? En búsqueda, ¿no? En el segundo ciclo, el branch está ¿qué? En decodificación. Y la AND está ¿qué? En búsqueda, ¿verdad? En el siguiente ciclo, en el tercer ciclo, el branch está en ejecución. La AND está aquí en decodificación. Y la OR está en búsqueda. Entonces aquí está. Apenas se va a hacer la comparación. Y hasta el siguiente ciclo, fíjense, hasta acá está la compuerta del branch. ¿Sí? Entonces, hasta que lleguemos hasta qué ciclo?
hasta el cuarto, ¿verdad? Hasta acá. 1, 2, 3, 4. La hora está... ¿Sigue quién? La resta, ¿verdad? La resta. Aquí está. En búsqueda. Entonces, hasta aquí. Hasta el cuarto ciclo. Se sabe si se va a dar o no se va a dar el branch, ¿verdad? Hasta que llegamos hasta acá. Si se da el branch, ¿qué va a pasar? Entonces, en el siguiente ciclo de reloj, estas tres instrucciones que ya estaban avanzadas, pues se van a tener que poner como no operaciones. ¿Cómo se van a poner como no operaciones? Dándole clear a los registros, a este registro, para que aquí tengamos que una operación. Este también se va a poner a 0. Y pues este ya no va a pasar. Lo que vamos a tener aquí en búsqueda, pues es la instrucción. Vamos a quitar todos estos. En el siguiente ciclo de reloj, vamos a mover esto. En el siguiente ciclo de reloj ya se cumplió la condición, pero estas tres instrucciones, esta pasó a ser ¿qué? Una operación. Esta también, una operación. Esta también, una operación. Y la que está en búsqueda es esta, ¿verdad? Esta es la que está en búsqueda. Y así, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Y todas estas instrucciones pues ya se desechan. Entonces, ese es el branch, ¿no? Ahora dice, no, pues hay que, ¿cómo se dice? No hay que desperdiciar tanto, hay que hacer la comparación antes para no tener que desechar tantas instrucciones. ¿Sí? Para que no baje el rendimiento por los branches, entonces no tenemos que estar desechando tantas instrucciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la comparación. Bueno, aquí está. La comparación, ¿en dónde? En la etapa de codificación. ¿Sí? Se van a comparar los registros y aquí se va a dar, aquí se va a decir si se hace o no se hace el branch. ¿Sí? Ya no vamos a tener que desechar tantas instrucciones. Entonces, si nosotros modificamos aquí nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra ruta de datos. Vamos a poner ahora esta otra. Y ponemos esta otra, ¿no? Ahí está. Otra vez, entonces vamos a poner en el primer ciclo. Estamos, ¿verdad? Estamos en búsqueda. En el siguiente ciclo estamos en ¿qué? ¿En qué? Decodificación. Y la A está en búsqueda. Entonces ahí está. Pero ya no nos vamos a venir hasta acá, ¿verdad? Estábamos hasta, creo que hasta por acá no me acuerdo. Estábamos en ejecución o en memoria, no me acuerdo. Bueno, pero aquí ya vamos a tener la comparación. Entonces, si la comparación se cumple, los dos registros son iguales, pues vamos a dar el branch, ¿no? Dice, se hace un branch, aquí se hace un salto de 40 bytes o 40 bytes hacia adelante, ¿no? Entonces, se da el salto y ¿qué va a pasar? Entonces, la siguiente instrucción
¿Qué va a pasar con el AND? Estábamos aquí, este pasa acá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el AND? ¿Se va a convertir en qué? En una operación, ¿verdad? En una operación. ¿Y la que va a entrar en la etapa de qué? ¿De búsqueda? No, no, porque va a dar el salto hacia acá. Sí, da el salto hacia acá, ¿no? Solamente comparó los registros T1 y T2. Ajá. Sí, por eso aquí tenemos por eso se hace aquí la unidad de comparación, ¿no? ¿Dónde está el cursor? No lo veo. Aquí está. Estamos comparando los dos registros. Por eso el branch dice hace una comparación de dos registros. Del archivo de registros, compara los dos registros y si son iguales, pues va a dar el salto, ¿verdad? Con la instrucción que es un branch y uno con uno ya nos da el salto. Entonces, ya no se van a desechar tantas, instrucciones, solamente una. Y tampoco se pierde tanto tiempo. ¿Cómo? Y tampoco se pierde tanto tiempo. Pues ya no se pierde tanto tiempo porque si estamos desechando 3 instrucciones o una, ¿cuál va a ser dónde nos estamos llevando más tiempo? La de 3, ¿no? Ya habíamos ya empezado con 3 instrucciones, todos esos 3 ciclos ya se fueron, ¿no? Se ahorró. Entonces, aquí nomás se pierde un ciclo de más, ¿no? Es un ciclo de más cuando se desecha, ¿qué? Una instrucción. Entonces, aquí incluso lo dice, ¿no? Vamos a verlo por acá. Dice que se usa un comparador para ¿qué? Para ver si son iguales para un branch, ¿verdad? Para un BRQ, si son iguales, entonces se haga la detección de la bandera Z, ¿no? Y ya se pone en donde dice, en la etapa de decodificación, que es lo que pusimos por acá, ¿no? Estamos en la etapa de decodificación. Y bueno, entonces estos son los hazards de control para los branch, para saber a dónde vamos a dar el salto. Pero al mismo tiempo dice, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esto? ¿Dónde está? Dice, al hacer esto vamos a tener otra vez otro riesgo, ¿no? ¿De qué? De lectura después de escritura, ¿no? Read after write. Entonces, dice que si uno de los operandos para el branch no ha sido calculado, ¿verdad? Y no ha sido escrito al registro. Sí, entonces, si alguno de los operandos que vamos a comparar todavía no se ha escrito, pues ahí está otra vez otro problema, ¿no? O el otro problema también dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que poner, resolver esos problemas también con ¿qué? Con forward o ¿qué? Con stalls, ¿no? O paros. Hasta que los datos estén listos. A final de cuentas, vamos a tener aquí nuestra ruta de datos ya final. ¿Qué es lo que tiene esta ruta de datos final? Fíjense, ya tiene aquí la unidad de detección. La unidad de detección de los hazards, ¿sí? Para cuando tenemos que hacer los forward, aquí está, la línea que regresa hacia los multiplexores de la etapa de memoria o de la etapa de write back. También tenemos los clear, aquí está el clear, para hacer ¿cómo se llama? Los paros, para crear los no operaciones aquí. Aquí también tenemos un clear para crear aquí otro no operación.
¿sí? También tenemos el enable. Los enables aquí están en los registros para detener las instrucciones cuando están ¿qué? En búsqueda o en decodificación. Y entonces ya sería toda la unidad completa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que detectar? Pues esos peligros, ¿no? Cuando el operando no ha sido escrito, si lo necesitamos utilizar, o si necesitamos hacer envíos, paros, y también para los branch, adelantar la comparación, ¿no? Para no desperdiciar tantas instrucciones, ¿no? Bueno, entonces, si les pongo cualquiera instrucciones, cualquier conjunto de instrucciones, pues ya saben qué hacer, ¿no? Si van a hacer forward o si van a hacer paros, ¿no? Entonces, pues ahí van a ir viendo qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto, compañeros? ¿No? Bueno. Ya, profe, pónganos 10 a todos. Uh-huh. Mucho, profe, ya. A ver, hasta ahí le vamos a dejar porque ya no vamos a ver los demás. Quería mencionarles algunas cosas que dice aquí. Los predictores de salto, predicción estática, predicción dinámica. Bueno, por acá lo dice más adelante, ¿no? Este libro, ahí está en el Drive también, ahí lo leen. Le dan su leída, compañero. Aquí está el procesador, ¿verdad? Pero es para un procesador de este tipo, ¿verdad? No como el que hicimos. Aquí también por ahí menciona algo en el programa, ¿no? De la arquitectura que superescalar. Acá están las predicciones de los branches. Ajá. Cuando es una predicción estática, dice por aquí decía unos branches, pero no alcanza, no lo de forma de branch predicción. Aquí está. Cuando es una predicción estática, acá está, ¿no? Además dice que sí es ¿qué? Se checa la dirección del branch. Entonces, cuando va a hacer un salto hacia atrás, ¿no? Dice que va a ser ¿qué? Una predicción, una predicción estática del branch. ¿Por qué? Por lo general cuando son lazos, dice, ¿no? Por ejemplo, los for o los while, que estamos dando muchas veces en un lazo, ¿no? Entonces esa es una predicción estática. Una predicción dinámica, pues sí hay que, dice que aquí está. Dice que se tienen que hacer unas tablas para ver si se han dado los branches o no se han dado los branches y ver si se va a dar o no el branch, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos de predicciones, ¿no? Unos si son de lazos que se dan los branches hacia atrás, entonces son predicción ¿qué? Estática. Y las otras predicción dinámica cuando son se tiene que hacer como una estadística, ¿no? Dependiendo de cuántas veces se ha dado los saltos o no. Es una predicción dinámica. Aquí también mencionaba algo de la arquitectura al principio superescalar, ¿no? Entonces, eso pues no, hasta que vimos nuestra ruta de datos, por aquí ya lo podemos ver.
aunque es una arquitectura superescalar, una arquitectura que va a tener dos rutas de datos. ¿Sí? Va a tener dos rutas de datos, entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Igual con el pipeline, tiene que ir resolviendo los mismos problemas, ¿no? Sí, de forward, de start, para los branch, pero doble, ¿sí? Con dos rutas de datos. Esa es la arquitectura superescala, que por ahí lo mencionaba al principio, ¿no? Y hasta aquí le vamos a dejar, compañeros. Yo digo que ya con eso están listos para sacar 10. Yeah. Ya pónganoslo, profe. ¿Para qué hacemos la prueba, no? Para asegurar, ¿no? Nosotros lo queremos mucho, profe. Nos quedamos con ustedes a ver que lo cambiaron.